Hola, ¿qué tal, gente? Hoy voy a explicar un sencillo ejercicio que permite crear una lista de números no repetidos, una lista determinada de números no repetidos, de una manera bastante simple, utilizando la instrucción while, ¿no es cierto?, que ya la conocemos. Vamos a cargar una lista con una determinada cantidad de números y esos números no tienen que ser al azar y no tienen que ser repetidos. Bien, veamos qué dice la consigna. Crear una lista de 5 números al azar entre el 0 y el 9 que estén ordenados, ¿no es cierto? Y no repetidos. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? En primera instancia, como vamos a trabajar con números al azar, necesitamos importar la librería random, ¿no es cierto? Entonces, import random, ya esto de cajón, ¿no es cierto? Si ya sabemos que vamos a trabajar con números al azar, automáticamente al inicio del programa tenemos que estar importando esta librería porque si no, no vamos a poder hacer uso de las instrucciones que generan los números al azar. En exclusiva, la instrucción random, que es la que genera números al azar. Bien, bueno, ya importamos la librería que genera los números al azar, eso es importante. Ahora, acto seguido, vamos a crear una lista en la cual vamos a guardar todos los números que nos hacen falta. En particular, esta lista va a ser una lista vacía. Al principio va a estar vacía porque no tenemos ningún número, pero allí adentro vamos a ir metiendo los números que vamos a ir generando al azar, ¿no es cierto? Bien, generamos el primer número al azar, o sea, en la variable número, vamos a guardar, ¿no es cierto? Le vamos a asignar un número al azar entre el 0 y el 9. Ese es el primer numerito que vamos a guardar adentro de la lista, ¿cierto? ¿Cómo hacíamos eso? Bien, entonces decimos random.random y con esta instrucción entre el 0 y el 9 vamos a generar un numerito, vamos a generar un número que lo vamos a guardar adentro de la lista. Es un número al azar entre el 0 y el 9. Bien, pero ahí hasta ahí tenemos metido solamente un número. Nosotros necesitamos una lista que tenga 5 números al azar. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir la instrucción while, que va a decir, mientras el largo de la lista, o sea, la cantidad de elementos que tenga la lista, sea menor a 5, eso se escribía de esta manera, len, el nombre de la lista. O sea, esto quiere decir, esta instrucción que estamos viendo aquí, nos está indicando que el largo de la lista, ¿no es cierto?, la cantidad de elementos que tenga la lista, sea menor a 5, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agregar dentro de la lista un numerito, ¿está? Entonces vamos a decir lista punto append y la variable número, que es la que generó el numerito que vamos a meter allí adentro. Todavía no estaba metido, ahora recién lo metemos adentro de la lista. Siempre y cuando la cantidad de elementos que tenga la lista sea menor a 5, ¿cierto? Bien, ahora volvemos a generar un número nuevamente, porque recordemos que queremos generar una lista con 5 números, ¿cierto? Entonces volvemos a generar un número al azar y este ciclo while va a ir pegando vueltas, ¿no es cierto? Va a ir pegando vueltas hasta que se completen los 5 elementos. Van a ser 5 porque si bien el while va a pegar 4 vueltas, recordemos que al comienzo introducimos el primer número, ¿no es cierto? Que va a activar la comparación. Bien, imprimamos esta lista que estamos cargando y a ver qué cosas nos muestra, ¿no es cierto? Vamos a hacer un print mejor de la lista que cargamos con números. Vamos a ver qué nos muestra. Corremos este programa, ¿cierto? Y vemos que nos cargó 1, 2, 3, 4, 5 números. Me cargó una lista con 5 números al azar, ¿no es cierto? Pero este aquí que hay un problema. ¿Cuál es el problema? Justamente tenemos 5 números, todo bien. Pero el enunciado, ¿qué decía? El enunciado decía que teníamos que tener 5 números, pero aleatorios, no repetidos. Y ahí estamos viendo de cajón que tenemos un 7 y un 7, ¿no es cierto? Se me repitió el 7. Entonces esta lista no me está sirviendo, no está satisfaciendo eh, lo que el enunciado está pidiendo.
Bien, vamos a ver qué podemos hacer para mejorar eso. Entonces, habría que, de alguna manera, chequear que el número que se genera no esté dentro de la lista. Y si no está dentro de la lista, lo vamos a meter allí adentro. Mientras eso no se cumpla, no lo guardamos. Si está repetido, no lo guardamos en la lista. Que busque otro. Bien, entonces, busca otro número. Se chequea que eso no esté dentro de la lista. Y si no está, bueno, lo guardamos. Si no, continuamos con el ciclo hasta que encuentre un número que no esté dentro de la lista. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a poner una condición aquí adentro del while para que se guarde solamente los números que no están adentro de la lista. Entonces decimos, si el número no está, no está dentro, se escribe de esta manera en Python, not in significa no está adentro de la lista. Si el número que yo elegí o que generé en este caso no está dentro de la lista, recién allí lo meto. ¿Está? Fíjense. El while lo que va a hacer va a ir generar un ciclo que va a ir cargando números, ¿no? Pero solamente si el número que yo genero no está dentro de la lista, lo va a guardar allí adentro. Finalmente, ¿no es cierto?, genera otro número que es el que va a volver a cerrar el ciclo y va a volver a comparar. A ver, vamos a correr este programa a ver qué sucedió. Bien, como ven, me cargó una lista, ¿no es cierto?, nueva con 5 elementos entre el 0 y el 9, pero fíjense que los números, en este caso, ya en esta ocasión, ya no están repetidos. Es decir, se generaron 5 números, pero esos números no están repetidos. Y eso es lo interesante de todo esto, ¿no? Es decir, que logramos crear una lista que genere una cantidad determinada que yo necesitaba con números que no estén repetidos. Pero bueno, de todas maneras me pide, ¿no es cierto?, una cosa más. O sea, es bastante exigente el programita. Me pide que no solo no estén repetidos, que sean al azar, y una tercera condición que me pedían era que estén ordenados. Bueno, eso es bastante fácil, porque antes de imprimirlo, lo que podemos decir es ejecutar una instrucción, mejor dicho, un método que trae Python que dice sort. Y sort significa en inglés ordenar. Entonces decimos lista.sort, ¿cierto? Y esto no va a hacer nada más, esta instrucción automáticamente nos va a ordenar de menor a mayor la lista. Ahora lo corremos nuevamente al programa y fíjense que me metió adentro de la lista 5 números, 0, 2, 3, 4, 9. Efectivamente, cargó con 5 números que están ordenados de menor a mayor, ¿no es cierto? Y no están repetidos. A ver, lo corremos nuevamente y vemos que me generó nuevamente 5 números dentro de la lista que están ordenaditos y no están repetidos. Una vez más lo corremos, nuevamente generó otra lista con número al azar que están ordenaditos y no están repetidos. Bueno, querida gente, espero que les haya servido este videito cortito. Era simplemente para enseñarles cómo generar un número al azar, mejor dicho, una lista con elementos al azar que contiene, ¿no es cierto?, una determinada cantidad de elementos que no están repetidos. ¿Está? Esto lo podemos hacer, acá lo hice con 5 elementos, pero ustedes tranquilamente lo pueden hacer con 20, con 50, con la cantidad que necesiten, ¿no? Y yo generé un número al azar entre 0 y 9, también podrían generar entre 0 y 200, ¿no es cierto? 0 y 50, entre 0 y 45, bueno, ¿está? Ya demasiada información me parece. Pero bueno, con esto se pueden entretener. Muchas gracias por ver el video y nos vemos la próxima.